Ok, bueno, pues entonces, yo también tenía un tema en mente, güey. ¿Qué es la fe, güey? ¿Qué opinas tú acerca de la fe en general? Yo pienso, güey, que la fe puede ser interpretado como el deseo, de que algo más allá, exista, como la creencia que te ayuda a explicar los fenómenos que a simple vista no puedes entender. Entonces la fe te puede ayudar a comprender eso. Ojo, ayudar en teoría. Realmente va a ser una sensación de calma momentánea, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Y por otro lado, yo pensaría que la fe también podría ser en sentirse bien de estar seguro que algo deseado va a pasar, ¿no? O sea, ya Sí. sea de que yo tengo fe no sé, en el Señor, y por ende yo estoy justificando mi sistema de creencias a través de un Dios, por ejemplo. Y por otra es esperar que algo vaya a pasar. Por ejemplo, yo tengo fe de que este jueves, pues de verdad no vaya a llover, ¿no? Entonces, Ujú. yo lo vería de esas dos maneras, güey. Ok. ¿Tú crees que nacemos con esa fe o que la vamos a desarrollando a través del tiempo? Sin tocar temas de Dios, güey, porque no es como que un tema muy, muy deseable aquí, Es que creo. lo que yo pienso que directamente la fe está relacionada muy íntimamente con Dios. Entonces, el tratar de hablar de la Mm. fe sin mencionar a Dios está muy cabrón, güey, porque están íntimamente pegados. Este, pues la mayoría de las personas, cuando les preguntas qué es la fe, te van a responder una situación relacionada a la existencia de algún Dios, De ¿no? algún Dios. Ujú. Pero bueno, yo pienso que la fe es principalmente construida a través de tus conocimientos y a través de lo que vas haciendo. Y suena paradójico porque muchos van a decir, oye, pero acabas de decir que usas la fe para explicar fenómenos que no conoces. Y ahorita estás diciendo que lo que conoces ayuda a construir la fe. Pero básicamente utilizas el medio, utilizas la información para poder construir una fe que te va a ayudar a explicar los fenómenos que estás viendo a tu alrededor. Por ejemplo, una persona que crece, y es porque es un ejemplo de Dios y es por lo que te digo que es importante tocarlo, una persona que crece en una familia promedio en México Sí. va a recibir una alimentación y una nutrición mental y de conocimientos normalmente católica. Entonces, desde este punto de vista es inculcado la fe católica. Ujú. Entonces, una serie de eventos le introdujo ese tipo de pensamiento, ese tipo de filosofía sobre la fe a esta persona. Y esta persona va a utilizar la fe católica para tratar de explicar cosas que normalmente no podrá pensar y que probablemente podrá decir cosas como de que es que yo no entiendo por qué pasa esto, yo no entiendo por qué me pasó esto tan malo a mí, Ujú. eh, por qué se murió, por qué le dio cáncer. Bueno, probablemente sea porque fue algún plan de Dios, ¿no? Entonces, están utilizando un recurso que les dieron para, para justificar algo. ¿Tú qué piensas, güey? Bueno, yo creo principalmente que nacemos ya con la fe, güey. Porque no sé exactamente dónde se cataloga la fe como tal, güey. Pero a lo que yo supongo y lo que mi lógica me dice es que es como cualquier tipo de emoción que tenemos, güey. A final de cuentas, nosotros ya nacemos con una percepción o un sistema, no, es que no podemos decir un sistema de creencias, pero ya nacemos como con la predisposición a sentir amor, a sentir alegría, a sentir coraje, a sentir miedo, igual a sentir fe. Yo siento que más bien nosotros ya nacemos con eso, que es algo que sí vamos desarrollando evidentemente conforme a nuestro sistema de creencias, a nuestras eh, experiencias, a nuestro estilo de vida totalmente. Nuestra cultura también tiene algo mucho que ver, como tú dices, en el tema de la fe, güey. Porque si hubiéramos nacido en Japón, probablemente seríamos de otra religión, güey. Si hubiéramos nacido en India, seríamos hinduistas, güey, o algo así. Yo personalmente pienso que nosotros ya nacemos con la fe, porque no sé dónde se cataloga exactamente la fe, pero siento que va por el tema de las emociones. Nosotros ya venimos por predisposición a sentir amor, a sentir alegría, a sentir coraje, miedo, todos estos tipos de sentimientos, emociones, no sé cómo se cataloguen exactamente, pero siento que la fe entra ahí, güey. Entonces, ¿ibas a decir algo? No, 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 continúa, continúa. Ok. Entonces creo que sí, evidentemente afecta mucho nuestra cultura, nuestro sistema de creencias que vamos desarrollando conforme al tiempo, nuestras experiencias modifican de alguna u otra manera la fe, como la sentimos, como la vemos, como existe para cada quien, pero creo que ya venimos con ella, güey.
A diferencia de ti, yo difiero en eso. Yo creo que sí venimos con ella, no es algo que se va desarrollando. Se va modificando conforme al tiempo, pero ya la traemos desde que nacemos. Porque siento que la fe, güey, nos ha ayudado a llegar a donde estamos nosotros ahora. En el pasado, por ejemplo, la fe nos ayudaba a explicar temas, sin entrar en temas religiosos, nos ayudaba a explicar la lluvia, el sol, cualquier tema, güey. Entonces, eso fue algo que nos fue haciendo, pues, crecer, evolucionar, avanzar. Y siento que es algo que traemos desde que nacemos, güey. Porque el ser humano, por naturaleza, tiene que creer en algo, güey. Incluso la gente que no cree en Dios, tenemos que creer en algo. Yo personalmente no creo en Dios, pero tengo fe. Pero tú sientes que las gentes están implicadas, que están obligadas a creer algo forzosamente para justificar su existencia, güey. No para justificar la existencia, sino siento que es natural, güey. El hecho de que nosotros tengamos que pensar en algo más allá. Yo no creo en Dios, güey. O sea, esa idea para mí es inexistente. No soy ateo porque un ateo acepta que existen dioses, pero no cree en ninguno. Yo simplemente no creo en Dios, güey. O sea, para mí esa idea no la puedo concebir en mi cabeza, güey. O sea, ese es un tema totalmente inexistente, güey. Para mí. Los fantasmas, Satanás, Dios, todo este tipo de cosas, para mí es un tema inexistente, güey. Que no creo, pero tampoco... No creo, pero tampoco acepto que existe nada, güey. O sea, para mí eso es inexistente. Entonces, yo tengo fe, güey. O sea, tengo fe en... Porque la fe es ese sentimiento como de positividad, de positivismo, güey, que tienes cuando estás haciendo algo, por ejemplo. No sé, estás haciendo una tarea y tú tienes fe en que te va a salir bien, güey. O sea, fe y confianza creo que van junto con pegado, güey. O sea, así es al menos yo como tengo mi perspectiva de la fe, güey, en general. Que creo que es como la confianza que tú tienes sobre algo, güey. O sea, tú tienes la fe de que esto va a funcionar, tú tienes la fe de que aquello va a funcionar. Entonces, ese es mi estereotipo o es mi definición de fe, güey. No sé si literalmente así sea, pero siento yo, güey, que desde siempre todos tenemos este tipo de pensamientos, güey. Independientemente de que sea gracias a Dios o de que sea por otra situación, güey. Una situación que no sea religiosa. Hay un área de la ciencia que se dedica a estudiar básicamente lo que es el comportamiento de los animales. Y cuando pasamos a seres humanos, básicamente se vuelve psicología, ¿no? Esto es importante aclarar esto porque lo que está diciendo Chamo, lo que nos está explicando, es que todos los seres vivos, o bien los seres humanos, venimos como una librería de ciertos programas que siempre están en nosotros, como por ejemplo lo que es la felicidad, la tristeza, lo que es el enojo, que muchas personas podrán decir que no todos somos iguales en ese sentido, pero quiero que se den cuenta de los parecidos que somos todos los seres humanos, porque todos sentimos tristeza, todos sentimos amor, todos sentimos felicidad. Las razones por las cuales sentimos amor, tristeza o felicidad son diferentes, pero aún así todos las sentimos. Y lo que dice Natanael, lo que dice Chamo, es que lo mismo pasa con la fe, que todos los seres humanos tenemos fe, pero que las razones son distintas. ¿Es eso lo que me tratas de decir? Sí, básicamente. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido, o sea, entiendo tu punto, pero la razón por la cual yo no estoy de acuerdo, porque puedes construir a un ser humano idealmente, con un montón de bases, donde la razón para esperar algo, porque sí, porque pues de alguna manera decías, yo tengo fe en que este fenómeno va a suceder. Una persona no necesariamente tiene que estar constituida a que eso pase o esperar a que fenómenos pasen. Sí, pero mi punto de vista no es por ese lado. O sea, no me estoy refiriendo a que con fe voy a creer en algo inexistente o que de alguna u otra manera las cosas por destino se van a acomodar para mi favor, güey. Me refiero a que yo, por ejemplo, dibujo. Yo dibujo. Entonces, cuando voy a empezar un dibujo, yo tengo como esa confianza, es que no sé cómo definirlo. Yo la única manera que tengo de definirlo es fe, güey. O sea, yo tengo como esa fe de que me va a quedar bien vergas, güey. De que me va a gustar cómo queda, que me va a gustar los trazos que hice, me va a gustar
las sombras que le di al dibujo, si uso colores, cualquier cosa. Entonces yo tengo esa fe de que me va a quedar bien, güey. Pero porque tienes argumentos, ¿estás de acuerdo? Pero porque yo puedo llegar a ese punto. Pero mi fe está ahí porque yo siento que si confío en mí, es que por eso te digo, confianza y fe para mí casi son lo mismo, güey. Porque yo confío en mis habilidades a tal punto de que sé que voy a llegar a eso que yo estoy deseando conseguir. Es que de alguna manera lo que me estás diciendo también es seguridad. Si lo piensas bien, como estás argumentando el por qué algo sí va a suceder, estás actuando con un sentimiento de seguridad. Pero seguridad no podría entrar como en el mismo sentimiento de fe, güey. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, para mi punto de vista, seguridad es eso, güey. O sea, estar seguro de que vas a lograrlo. Pero fe es como esperar que tú lo puedes lograr, güey. Como confiar en ti mismo. Como decir, a ver, nunca lo he intentado, pero yo tengo tanta fe en mí que sé que lo puedo lograr. Sin estar seguro de que lo vas a hacer, güey. Claro. Y ahí es la diferencia. O sea, la seguridad es cuando totalmente no tienes ninguna duda y sabes que lo vas a hacer, güey. Y tú verás la fe como que hay un porcentaje importante de que puede llegar a fracasar, pero aún así tú decides y tú eliges el querer creer que eso que puede pasar realmente va a pasar. Mira, yo básicamente no sé cómo definir lo que es la fe para mí. Yo la tengo entre ese aspecto en donde la fe es casi igual que confianza, güey. Uh-huh. Entonces, yo tengo fe, por ejemplo, como te decía con los dibujos, güey. Yo tengo fe de que puedo lograr hacer algo, pero tengo ese porcentaje de fracasar, güey. Entonces, fe es casi lo mismo que confianza, porque si nos vamos a un tema un poquito más general, güey, ¿por qué los humanos creemos en dioses? Entonces, para mi punto de vista, los seres humanos creemos en dioses, güey, porque no tenemos una manera de explicar las cosas. En el pasado teníamos un dios para la lluvia, un dios para el trueno, un dios para el sol, un dios para la luna, para todo, güey. Porque no podíamos explicar básicamente cómo funcionaba ese tipo de cosas. Ahora la única incógnita que tenemos en la actualidad es qué va a pasar después de que muramos, sí, güey. Porque a todos nos da miedo la muerte, güey. O sea, eso es real. A todos nos da miedo la muerte. Habrá gente que dice que a la hora de morir vas a sentir cosas buenas, güey, y no te va a pasar nada. Como, por ejemplo, por ahí hay gente que anda en el trip del DMT, uh-huh, que cree que producimos esta sustancia química al morir, güey. Entonces vamos a sentir como un viaje, pues un viaje psicodélico, güey, cuando uh-huh vamos a morir. Entonces literalmente no vas a sentir la muerte. Pero a lo que voy es, nosotros tenemos esa incógnita, güey, de qué va a pasar cuando muramos, porque no hemos podido hasta ahora explicar qué pasa, güey, realmente. Para mi punto personal, es como una vela que simplemente se apaga uh-huh y dejamos de existir, güey. Como cualquier otro animal, como cualquier vida que existe, güey, en el planeta. Entonces, nosotros tenemos esta incógnita, güey, y por eso tenemos fe. Porque tenemos la fe de que cuando muramos vamos a volver a vivir, güey. Entonces, vamos a volver a estar en un paraíso, güey. Vamos a estar con Dios, tal vez, dependiendo cuáles sean los puntos. Porque desde el punto de la Biblia hay diferentes cosas que te pueden pasar cuando mueras, güey. Entonces, siento que ese aspecto, güey, nos hace tener la fe en Dios. Pero al mismo tiempo, al final de cuentas, es lo mismo. O sea, tenemos fe de que algo podría pasar, pero con un porcentaje de que falle, güey. Claro. De que fracasemos. Claro, claro. Pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, para mí seguridad es cuando 100% estás seguro de que va a suceder. Y fe es de que tienes la probabilidad de fracasar, güey. Eso es lo que yo creo. Y volviendo al tema al principio, güey, pues sí, yo pienso que nosotros ya nacemos con esto, con este sentimiento. Porque desde niños tenemos la fe en las cosas, güey. O sea, nuestros papás nos dicen, te voy a comprar un juguete, y nosotros ya tenemos fe con que vaya a ser un pinche juguete que nosotros estamos deseando desde un mes atrás, güey. ¿Entiendes? Entonces, siento que desde niños ya tenemos la fe, güey. Ya nacemos con la fe, al igual que las demás emociones. Porque es algo que nos ha ayudado a evolucionar, güey. Sí, es algo que desde el principio nos ayudó a evolucionar, nos ayudó a crecer y nos ayudó a avanzar y a llegar al punto donde estamos, güey. Sí, güey. Ahorita que estás tocando ese tema, suena bastante lógico, bastante congruente,
por el hecho de que podemos traslocarlo a otros animales. Ahorita que lo estabas diciendo de esa manera, pensaba en que entonces un perro también podría tener fe. Totalmente. Ajá, exactamente. O sea, bueno, no el mismo tipo de fe porque ellos no son conscientes como tal como nosotros, güey. Pero te acuerdo que un pinche perro no puede. Yo pienso que los perros tienen un nivel de pensamiento diferente, con un menor porcentaje de capacidad cognitiva, pero con un mayor porcentaje de instinto guardado. Lo que trato de decir es de que pueden también tener los animales, perros, gatos, gallinas, vacas, la fe en algo, porque de alguna manera es lo que los convence de que tarde o temprano van a poder comer, reproducirse, dormir o vivir bien. Suena bastante... O el hecho de cazar, por ejemplo, sí. Los felinos, güey, cuando van a cazar alguna presa. Si no estuvieran convencidas de que no lo van a atrapar, no cazarían. Si no tienen fe que lo van a lograr, ¿para qué lo intentan, güey? Suena bastante lógico. Y yo creo que la fe empieza a complicarse cuando entra en el terreno de seres vivos con una capacidad mental más grande. Por ejemplo, con nosotros los seres humanos. Desde el momento en el que nos empezamos a tener un pensamiento más profundo sobre la razón de las cosas del universo, de nuestra propia existencia, y le sumamos el hecho de la fe, empieza toda esta problemática. Es que también si te pones a pensar, la fe puede ser uno de los sentimientos, emociones, no sé todavía cómo catalogarlo, pero puede ser una de las más primitivas, güey. Sí. Porque, o sea, sí, otra vez tomando el mismo ejemplo, güey. Un depredador tiene la fe en que va a cazar a su presa, güey. Y desde ahí ya estamos teniendo fe. En el que la va a atrapar. En que la vas a atrapar, en que vas a comer. Y eso nos ayuda a evolucionar, güey. Claro. Eventualmente nos va a ayudar no sé, quizá algún día tengamos fe, o bueno, poniéndonos en contexto de que somos animales, quizá algún día tengamos fe en que vamos a cazar, si normalmente cazamos cebras, güey, de que tengamos la fe de que vamos a cazar un elefante, güey. Entonces, cuando cacemos al elefante va a haber más comida, podríamos tener más crías y podríamos tener una expansión exponencial, güey. Grande, claro. Bueno, creo que podría ser algo de lo más primitivo que tenemos, güey. Al igual que el amor. Claro, güey. ¿O tú qué piensas de estos sentimientos, güey? Yo pienso que son importantes y evidentemente están relacionados a la manera en la que piensa el ser humano. Creo que tienes razón en este aspecto, porque hay patologías importantes y que ya han sido descritas sobre que la falta o la ausencia de alguna emoción o de algún sentimiento implica que el individuo se muera. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de lo que maneja las emociones, básicamente es la proporción de neurotransmisores y su interacción que hay en diferentes partes del cerebro, además de la sinapsis que tenga con otras partes consigo mismo. O sea, hace que no existe una hormona como tal que sea la hormona de la felicidad como te la ponen. Sí, ¿no? Pero en definitiva, como por ejemplo dicen que la serotonina es la hormona de felicidad. Pero realmente el conjunto de... El conjunto. Exactamente. Dopamina, serotonina y todo ese tipo de... El conjunto de hormonas, una hormona tiene una actividad en diferentes órganos blancos. Por ejemplo, la oxitocina te ayuda definitivamente a lo que es la reproducción. La oxitocina se le conoce como la hormona del amor, ¿no? Porque te pone más romántico, más cachondo, exactamente. Pero también la oxitocina tiene una importante función en lo que es en el endotelio. Genera contracciones. Si tú le das oxitocina a una mujer embarazada, la oxitocina es abortiva, porque tiene funciones en el sistema reproductor y también manda señalización para hacer un ciclo, un feedback positivo y mandar prostaglandina. A lo que voy es... si tú eliminas, por ejemplo, serotonina... ¿Estás muerto, güey? No, es que es lo importante. La serotonina puedes vivir con niveles muy bajos. Bueno, pero padecerías de ansiedad, depresión y todo ese tipo... Porque al final de cuentas es un neurotransmisor, güey. No podría... Imagínate una persona cuya patología fuera no poder sentir una emoción. No sentir felicidad está muy cabrón, güey. O sea, imagínate no poder sentirte feliz nunca a pesar de que recibas cualquier estímulo. Y a lo mejor dirías, bueno, lo podríamos mover a ira, ¿no? A tristeza. Pero también está gacho no poder llorar cuando quieres llorar, no poder sentirte triste. Y eventualmente esto te va a traer estrés, güey. Eventualmente te va a traer estrés. Porque tus emociones no están, pero tus pensamientos sí, güey. Exactamente. Y bueno, para las personas que padecemos ansiedad, creo que, güey, tus pensamientos es lo más difícil que puedes controlar en la vida, güey. Sí. Y si no fuera por estas emociones, estás perdido, güey. O sea, a final de cuentas, los neurotransmisores funcionan, por ejemplo, la serotonina hace un papel bien importante, güey. Entonces, con la falta de serotonina,
Literalmente acabarías suicidándote, güey. No, Lo más no probable. dudo, no lo dudo. Lo más probable. Nunca he conocido a un ser humano así. Dudo que... Y ahí es donde entramos al tema ¿valdrá la pena? Si tú sabes que tu hijo no puede sentir felicidad y que tarde o temprano va a llegar a suicidarse porque no puede ser feliz porque se lo impide, Físicamente. ¿lo vas a dejar vivir? Bueno, ese es el tema que estábamos hablando pasado. Igual hay gente que va a decir, la serotonina puede ser sintetizada y puede ser inyectada y puede Pero ser... no es lo mismo, güey. No es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Nunca No. vamos a poder reemplazar un estímulo natural, No, güey. cabrón, O un proceso natural, güey. Es algo muy complejo y más porque podría poderse hacer, podría ser posible, por ejemplo, con este tema del Neuralink, que era un tema que tú y yo estábamos hablando en el pasado, que analizaba las actividad cerebral, ¿no? Podría ser, si tú tuvieras el Neuralink puesto y sería capaz de identificar cómo está funcionando tu cerebro y tuvieras una bomba, así como existen bombas de insulina, bombas de serotonina pegada en el cuerpo y dependiendo de tus necesidades fisiológicas, estar secretando lo que en una persona normal se secreta en este momento. Pues yo lo voy a hacer aquí. Podría ser posible, pero está muy cabrón, güey. Muy cabrón. Pero a ver, corrígeme si estoy mal, güey. Según lo que yo he investigado, la serotonina funciona como neurotransmisor, güey. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona? Nuestro cerebro está conectado gracias a la electricidad. ¿Se podría decir? O sea, en teoría, la sinapsis es la carga eléctrica desde un punto de nuestras neuronas hasta el otro punto, ¿no? Uh-huh. Bueno, así es como yo lo entiendo. A final de cuentas, la serotonina funciona como el transmisor que ayuda a que la energía eléctrica pase de un lado a otro, güey. Entonces, si no tuviéramos serotonina, ahí estaría el problema, ¿no? No. Haz de cuenta que las neuronas tienen estas dos vías de comunicación. Cuando tienen un potencial eléctrico, sí, pueden mandarle un señal a la otra para que reciba un mensaje, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de los neurotransmisores son moléculas muy bonitas porque son independientes o sea, son medias alternas. Y la cosa con los neurotransmisores es de que funcionan también a nivel... funcionan en el cerebro, pero también tienen función de órgano blanco en otras partes del cuerpo. Lo que me estabas contando el otro día también de los intestinos, güey. Ajá, de los intestinos y todo este pinche pedo. Entonces, todas esas situaciones. Entonces, no necesariamente está implicado o no está implicado en lo que es la sinapsis cerebral. Una cosa es la sinapsis cerebral y la otra cosa es la comunicación de neurotransmisores, que en este caso sería de una neurona A a una neurona B. Y cuando estamos hablando de hormonas, estaríamos hablando de una comunicación literalmente parácrina o endocrina o autocrina. Pero son situaciones complejas. ¿Por qué funciona así el cerebro? Es un misterio. ¿Por qué es tan complejo? Es un misterio. Pues no sabemos nada. Pero una de las sospechas que se tiene desde el punto de vista de la biología es de que si tú tienes un sistema que funciona A, B y C, uh-huh, y falla B, falló todo el sistema y valió madre. Pues sí, valió madre. Güey. Entonces, ¿por qué el cerebro funciona así? O sea, realmente es un misterio. Porque no se tiene en su totalidad la comprensión de cómo funciona Tenemos una idea, y es una idea bastante... Pero no sabemos nada, güey, al final de cuentas. Yo pienso que sabemos bastante, pero aunque no todo. A lo que... Perdón, güey, pero si supiéramos bastante, yo creo que ya tuviéramos muchas soluciones para temas tan básicos como la ansiedad o la depresión, güey. Es que tenemos solución para eso, pero la cosa está en que... nos vamos a meter en un tema polémico, no sé si quieres que lo tocamos, Como tú decidas, güey, como tú lo evalúes. Básicamente este tema se llamaría... La ciencia tiene que ofrecer solución a prueba de pendejos. No sé si quieres que lo toquemos. A ver. Ok. Bueno, básicamente esto consiste en que la ciencia puede seguir constante y progresivamente descubriendo cosas y dando herramientas a la humanidad. Pero la problemática que tiene es de que estas soluciones tienen que ser a pruebas de gente pendeja. ¿Por qué? Porque si ya se sabe que utilizando el cubrebocas o dejándote de salir a tu casa, desinfectando tus manos, y bien ya sabes cuáles son las características del virus, porque incluso ya sabemos dónde ocurrió la mutación, dónde fue la inserción, dónde fue el cambio porque el coronavirus hizo o se desarrolló por el intercambio de un aminoácido, de una inserción y de una deleción, lo cual modificó su proteína spike. Ya sabemos cómo funciona. Si ya sabemos cómo se comportan los virus de la familia Coronaviridae y demás, ¿por qué entonces no hemos erradicado, por ejemplo, el coronavirus? Porque la solución que den los científicos tienen que ser a prueba de gente pendeja. ¿Por qué? Porque
si la gente le dices, tienes que usar cubreboca, la gente no se va a poner cubreboca. Si Sí, a la pues, gente... si vamos Exactamente. y llenan los pinches supermercados, güey, para comprar rollo. Claro que sí. No Y, mames. y así es en general. Por ejemplo, ya sabemos que tú puedes evitar tener hijos de manera descontrolada si te operas. Pero literalmente la gente cree que si te operas vas a empezar a volverte más mujer. Ahorita ya se sabe No que... mames. No, ahorita ya se sabe que si te cortas los conductos seminíferos, que si los obstruyes, No pasa nada, güey. no, la testosterona viaja por vía sangre, no por conductos Obviamente. seminíferos. Pero la gente no lo va a seguir haciendo. Pero exactamente, o sea, la gente no lo sabe. No todos lo saben, güey. Exactamente. Y como la gente no va a querer hacerlo, le tienes que dar una solución a prueba de gente pendeja. Por ejemplo, güey, la gente lo que necesita es... Una de las soluciones que podrían ayudarte contra la calvicie es comprar un producto que, eh, por ejemplo, la testosterona está relacionada a lo que es el crecimiento de la barba, pero a la caída del cabello. Entonces, lo que se utiliza muchas veces es utilizar un medicamento que sea un vasodilatador para que aumente la irrigación sanguínea, aumente el vello en la cabeza, pero también utilizan un bloqueador de una enzima que sea intermediaria a la testosterona. ¿Para qué? Para que la bloquees y no se te caiga el pelo. En teoría, tú podrías utilizar una enzima llamada aromatasa, que la enzima aromatasa es capaz de volver la testosterona en hormonas femeninas. Eso está muy cabrón. No mames, ¿neta? Sí, las mujeres... Progesterona. No, la progesterona es proteica, me refiero a estrógenos. Convierte ok, la ok. testosterona en estrógenos. No mames, está cabrón. Y eso las mujeres lo hacen constantemente. Las mujeres producen testosterona, Eso lo había escuchado, güey. pero la transforman en En- estrógenos a ajá. través de una enzima llamada aromatasa. La No cosa mames, está está bien cabrón. en que concentraciones adecuadas y bloqueadores de aromatasa podrán evitar la caída del cabello. Pero si le dices a alguien, güey, te tienes que poner esta loción en la cabeza, pero a la vez tienes que poner esta otra loción en los testículos, te lo tienes que poner, la gente va a decir, no, güey, qué chingado, yo no me quiero bañar los testículos, ni nada de eso, no me quiero mojar los huevos. A lo Sí, que voy es güey, eso, totalmente. ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere que se le quite el dolor de cabeza, la diarrea, los problemas que tenga, con una pastilla, con una inyección, con un curita. Si a la gente le vas a dar un tratamiento de 2 semanas donde tiene que tomarse una pastilla cada 8 horas, mucha gente no lo hace. Por lo tanto, la ciencia tiene que hacer herramientas y curas a prueba de gente pendeja, a prueba de que cualquier persona que no crea, no le entienda y no le interese, lo pueda utilizar. El problema está en que si la vida fuera como selección natural y esta gente se muriera nomás, pues dirás, no hay bronca, se acabaría. Pero la cosa es de que el güey que no se quiere poner el cubrebocas porque dice Que no creen el virus, güey. que no Deja cree el cubrebocas. que no cree, ajá, la gente que dice, el virus es un invento del gobierno. Al contagiarse él, va a contagiar a otras personas. Totalmente, güey. Yo he visto papás, güey, que le dan a sus hijos un cubrebocas hecho de tela cosido, de estambre. Esa madre no sirve para Es nada. como si no trajeras, güey. Y ahí traen a los niños en la calle y dices, dudo que no los quieran porque los cargan, los traen y eso, pero su propia falta de conocimiento en esta área, que no es muy difícil de aprender, Es güey. que, güey, es un tema muy, muy complejo y ya lo habíamos tocado en alguna vez. O sea, el nivel educativo, Está- al menos en México, Ujú, está de la verga, güey. exactamente, está O sea, muy, muy, si muy bajo. subiéramos al menos a que todos tuviéramos la prepa, güey. Mínimo, o sea, estamos Mínimo, hablando de güey. que, y de que estamos hablando de que la gente tenga interés en lo que, porque eso es muy importante. Porque, por ejemplo, yo estoy estudiando biología. Natanael ahorita está en parte estudiando y en parte trabajando. Pero hay una cuestión muy importante. Para poder ser una persona culta, no necesitas necesariamente ir a la escuela. Y ahí Evidentemente. muchos me van a mentar la madre y van a decir, no, qué pedo. No, basta con que seas autodidacta y con que te interese aprender. La curiosidad, La güey. curiosidad. Yo, por ejemplo, soy una persona bien curiosa, güey. Pero... No mames, está bien cabrón, güey, cuando tienes que buscar tus propios temas. O sea, si a mí se me hace difícil a una persona que posiblemente no sepa bien cómo meterse a una página de... Por ejemplo, a esta página de Google, güey, que están los documentos probados, güey. Ah, sí, Es- Google es Academic. Academic. Ajá. O sea, güey, te apuesto que más del 50% de la población, o más, un porcentaje mucho más alto, no sabe lo que es, güey. Y está muy, muy fuerte eso. Y está bien cabrón, güey, porque si para una persona que ya conocemos más o menos del tema, ya podemos investigar algún tema concreto que esté validado, que sea real, que sea legítimo, güey,
para una persona que no sabe, güey, es muy mucho fuerte. más difícil, güey. Claro, claro, eso definitivamente es muy impactante, ¿no? También para las personas que se encargan de hacer divulgación, de alguna manera, Chamo y yo, Natalia y yo, estamos haciendo un poco de divulgación. Estamos platicando esos temas de una manera cómoda, nos estamos divirtiendo y esperamos que este contenido, nuestra manera de hablar, se les haga amena, lo que platicarán con sus amigos, pero tocando temas de ciencia. Por lo tanto, se podría decir que estamos haciendo un poco de divulgación científica a nuestra manera. Exactamente. Incluso un poco de divulgación de negocios, cuando empezamos a hablar con Nata de negocios, que podría llegar a ser bastante cómoda, pero es importante que entiendan las personas que se dedican a hacer divulgación científica, divulgación periodística y demás, que también tiene que ser algo muy interesante para las personas, porque así como la ciencia tiene que hacer herramientas para gente pendeja, los que divulgan ciencia también tienen que hacer... Sí, güey. Tienes que hacer básicamente tu publicidad tiene que ser bien facilita de entender. ¿Por qué? Porque no estás vendiéndole a la gente una hamburguesa de McDonald's que la ve y ve el tocino bien rico y ve las papas, que todo eso tiene detrás un diseño bien cañón. Pero vaya, la gente al ver una hamburguesa se identifica en el que esa madre se come y que sea buena. Pero ¿cómo le explicas a una persona la transmisión del virus? Y el cómo se propaga, cómo se infecta a través del receptor ACE. O sea, está muy cañón, no es algo que tú puedas poner en un dibujo porque a la gente no le va a interesar. Güey, totalmente. Entonces es una gran responsabilidad de alguna manera los que se encargan de hacer divulgación científica. Sí, güey, totalmente. Y bueno, yo cambiaría eso de gente pendeja, güey, porque la neta, dirías? Güey, es que si te pones a pensar realmente no es que sea pendeja la gente, güey. Porque en realidad ignoran. Claro. O sea, para ellos dentro de su campo de visión no tienen o no contemplan el hecho de que existe ese tema, güey. Es que ya entramos yo perdono, güey. Yo perdono la que es la ignorancia porque, por ejemplo, hay temas en los que yo soy ignorante, evidentemente, y temas en los que tú eres ignorante. ¿Por qué? Porque es imposible que exista un ser humano que lo sepa todo. Totalmente. El acervo del conocimiento humano se encuentra en toda la humanidad. Jamás va a estar en una sola persona. Aquí es lo que yo me llamaría gente pendeja. Yo pienso que una persona pendeja no es una persona ignorante. Sino alguien que ya conoce el tema, pero no le interesa, güey. Una persona con antivalores, vaya. O sea, realmente, si tú eres ese pinche vecino que a las 12 de la noche, 1 de la mañana, el martes en la mañana, te pones a escuchar banda con toda la música y te vale madre y de repente llega alguien y te toca y, oye, ¿puedes bajar la música? Y le dices, ay, me vale madre, yo estoy en mi casa y la chingada y te parto madre. Vas a decir, oye, ¿qué onda con este muchacho? Ya me estoy encendiendo, ¿verdad? Pero no, está bien. Si llega una persona... De esta manera yo sí le diría, no, pues esta persona realmente no entiende de argumentos, o sí los entiende, pero le valen verga, sus antivalores están diciéndole que no lo haga. Sus antivalores. Exactamente. Literalmente. Exactamente. Entonces, yo por eso digo, la ciencia tiene que ser a prueba de gente pendeja, güey. Porque sí. La vacuna, por ejemplo, la vacuna que se está desarrollando para poder darle inmunidad de rebaño a la mayor cantidad de la población, porque la vacuna no se la va a poner la mayor parte de la gente. Mucha gente no se la va a querer poner. Pero la vacuna... Güey, si hay gente que no quiere vacunar a sus hijos, ¿tú crees que va a haber? Exactamente. Güey, el tema también... Perdón, ahorita continuamos, güey, Sí, con el tuyo, pero quiero tocar esto. Porque es importante, güey. Para las religiones, en algunas, es muy importante el hecho de la sangre, güey. Cabrón, a ver, explícame eso. Sí, para muchas religiones, güey, el hecho de consumir sangre de otro animal es pecado, güey, porque literalmente para algunas religiones el alma está en la sangre, güey. Ok. Y ahora que se está dando mucho a conocer el tema del COVID, que toda la gente está investigando, güey, por su propia mano, que muchas veces son artículos pendejos, güey, pero otras veces son artículos muy acertados, güey, como el hecho de cómo funcionan las vacunas. Literalmente es un virus debilitado que entra dentro de tu cuerpo para que puedas aprender a eliminarlo, güey. Entonces... el hecho de que la gente investigue esto significa que ese virus debilitado lo van a sacar de alguien, güey. Eventualmente va a salir de la sangre de alguien más, güey. Entonces, güey, yo conozco muchos casos de gente que ha dicho, yo no me voy a vacunar porque literalmente esta vacuna viene del alma de alguien más, güey. Está muy cañón esa idea, está bien cabrón, güey. Personalmente, se me hace muy retrógrada, güey. Muy... malo, muy perjudicial para todos, güey. Claro, güey. Pero, pues bueno, selección natural, güey. En el caso de, fíjate, esto está muy interesante para la gente que no sepa cómo funciona la vacuna en específica que están haciendo del coronavirus, está muy interesante.
Cada especie animal tiene sus propias líneas de virus, se podría decir. Ujú. Si tú un día agarras un perro con parvovirus y te lo comes así, no te va a contagiar de parvovirus porque no te puede infectar. Si te infecta, aguas, inventaste Sí, una ahí nueva ya, güey, ya. inventaste una nueva enfermedad con Valió tu nombre. verga, Ajá, güey. exactamente. Pero a lo que voy es de que, bueno, existe un grupo llamado adenovirus. Los adenovirus son un grupo muy interesante de virus debido a que se utilizan mucho en ingeniería genética, como en desarrollo de vacunas, como en otros diseños experimentales, debido a que tienen una región de DNA que no codifica para nada. Y eso es muy raro en los virus. Entonces, ¿cómo se reproduce? No. O sea, sí tienen los demás en su genoma viral, Ujú. tiene un montón Ah. pero tiene una región que no sirve para nada. O sea, sí es muy raro en un virus. Oh, ok. Ajá. Básicamente le puedes meter toda la Ajá. información que quieras y la va a transportar. Exactamente. Cuando tú haces una modificación en un virus, le tienes que quitar la parte que va a hacer que te enfermes. Sí, evidentemente. Ajá, y le Ah, vas a- bueno, mucha gente no lo va... Exactamente. A lo que voy es de que utilizas esto y le pones la parte del coronavirus. El coronavirus lo que hace es se une a las células endoteliales por a través de un receptor llamado ECA. Llega a este receptor, se pega y entonces la célula piensa que es otra cosa. Información legal. Información legal, tengo entendido que es un receptor de angiostenina, algo por el estilo, entonces lo deja entrar y el virus infecta la célula. Entonces tú tomas un virus, un adenovirus de la especie de chimpancé o del gorila, que es lo que se está utilizando, no recuerdo cuál de los dos es, creo que es el de gorila, Ujú. que nomás infecta gorilas, le pones esta parte del coronavirus y se lo inyectas a las personas, junto con otras secuencias de RNA que también puedan ser importantes. Lo que hace este virus nuevo, este virus recombinante, lo inyectan, va a llegar, va a tratar de infectar, pero no va a ser capaz de enfermarte ni de darte síntomas ni hacerte sentir mal. Pero tu cuerpo va a conocer todas las partes de este virus y va a empezar a desarrollar anticuerpos para poderlo. Entonces, cuando llegue el virus real, para poder detenerlo. Entonces, cuando llegue el virus real, cuando Ya llegue el sabemos coronavirus, cómo combatirlo. ya sabes cómo luce. Sí, es como práctica, güey. Ajá. O sea, nos enseña a practicar con los virus debilitados, güey, o de cierta manera debilitados, para que nuestro cuerpo aprenda a destruirlos. Claro. Y cuando llegue el cabrón, el chido. El que sí es, lo que van a hacer los anticuerpos va a ser bloquearlo para que no pueda infectar. Y una vez bloqueado, las células, los linfocitos van a encargarse de destruirlo. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con la inmunidad de rebaño, que era un tema que tocaste un poquito atrás. Hay un artículo muy interesante que trata sobre cómo es que la anemia falciforme está deteniendo la propagación de la malaria. ¿Falciforme? La anemia falciforme. ¿Cómo es eso? Básicamente hay una deleción en un aminoácido, mejor dicho, en un ácido nucleico que detiene la producción Uh-huh. correcta o la generación correcta de lo que son los glóbulos rojos. La globulina básicamente está compuesta de 4 proteínas, 2 que son globulina alfa y 2 que son globulina beta. Se van a unir y van a ser una proteína estructural que va a transportar el hierro en los glóbulos rojos en la sangre. Básicamente eso es lo que hacen. ¿La anemia es básicamente falta de hierro? Es problemas a la hora de transportar hierro y demás nutrientes por este problema. La anemia falciforme lo que hace es de que un glóbulo rojo parece una donita, no sé si lo has visto. Sí. Y lo que es la anemia falciforme en estado de heterocigoto, porque todos tenemos 2 genes, los glóbulos rojos parecen una media luna. Oh, ya. Uh-huh. He visto imágenes. Imágenes. Y en estado homocigoto recesivo, pues se ve como algo bien apechurrado, que muchas veces no es compatible con la vida. Incluso hay quienes describen que no es compatible con la vida por la baja probabilidad de sobrevivir a esta condición. ¿Qué es lo que pasa? La malaria, parasita básicamente y necesita estas cantidades de oxígeno y nutrientes en lo que es en la sangre, haciendo que cuando una persona tiene anemia falciforme no tenga las condiciones adecuadas para vivir y se muere. Güey. Entonces las personas con malaria, exactamente, ¿qué pasa? Al ser una característica que parece ser mala en África,
está empezando a ser buena. Entonces la gente con anemia falciforme está empezando a sobrevivir más. Güey, que por temas de evolución no podría ser coincidencia. Podría no ser coincidencia. Ajá, güey. Exactamente. O sea, podríamos decir que nuestro cuerpo es la manera que está yendo de defenderse. Exactamente, es una manera de evolucionar porque vive más la gente. Ok, la gente que tiene anemia vive menos, pero vive más que las personas que tienen malaria. Evidentemente. Exactamente. Entonces, o sea, a final de cuentas nuestro cuerpo se capacita solo como para durar más, güey. Exactamente. Aprovecha estos tipos de situaciones que donde solamente quien tenga las características necesarias para sobrevivir, va a sobrevivir. ¿Qué es lo interesante de esto? Hicieron un modelo matemático para poder predecir cómo se comportaría esto en unos años. Ajá. ¿Y qué es esto? No se necesita que el 100% de la población sea inmune a lo que es la malaria. Que tenga la anemia. No se necesita que el 100% de la población tenga anemia para ser inmune a la malaria. Porque con un porcentaje considerable desaparecería el virus, güey. Exactamente. Por los contagios. Exactamente, alrededor de un 60-65%. ¿Por qué? Porque al parecer una persona que es inmune al mismo tiempo es una persona que no puede contagiar la enfermedad. Entonces, ahí se detiene la cadena en automático, haciendo que la demás parte de la población no se enferme, haciendo que sea muy difícil o más difícil, se podría decir, que se fije esta característica en la población total. Entonces, se sabe que no todas las personas en África van a tener anemia falciforme en unos años, porque no es necesario, porque con que la tenga una mayoría, se va a detener. Lo mismo va a pasar con la vacuna contra el coronavirus. Una persona que es inmune va a ser una persona que no lo pueda contagiar. Entonces, no necesitamos que todo el mundo se vacune. Necesitamos vacunar a la mayor parte de la población. Y déjenme decirle que si se vacunan la gente con sobrepeso, con diabetes, los viejitos... Ya con eso es un parotote, con eso es enorme. Si vacunamos a la población en riesgo... La más debilitada. La más debilitada, lo más probable es de que los efectos por este virus... sean mínimos. Sean menores. Sobre todo porque por los rangos de edad, ¿no? Que, por ejemplo, una persona de 30 años que contrae el virus no es lo mismo a una persona de 60 años. Y sobre todo si la persona de 60 años ya tiene problemas patológicos. De diabetes o de lo que sea, problemas en el corazón. Porque el coronavirus lo que hace no solamente es infectar y destruir lo que son alvéolos, provocando una bronquitis, sino que también afecta a las células epiteliales que recubren el corazón. Entonces también puede generar ahí. Yo estaba escuchando, güey, por parte de una persona cercana a mí que tuvo contacto con una persona que estuvo infectada, güey, que el problema de las personas con diabetes, güey, no es en sí que tengan diabetes, güey, sino que a la hora de que los tratan con el medicamento, este medicamento les aumenta la glucosa, güey. Entonces, una persona que tiene diabetes que le aumentan la glucosa a propósito para poder combatir un virus, güey. Porque es natural del medicamento, güey. El medicamento te aumenta el azúcar, güey. Entonces, pues ese es el pedo, güey, de que la gente tenga diabetes. No como tal de que tenga problemas en el páncreas, güey. O como tal el problema en sí que es el diabetes, güey. Claro. Sino el problema está en la medicina, güey. Claro, por supuesto. No... Hay un tema de que muchos de la comunidad científica se está hablando de que está mal utilizado el término de pandemia. No estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo en una sindemia. ¿Y por qué estamos viviendo una sindemia? Te empieza a decir la comunidad científica. Bueno, resulta que el coronavirus por sí solo no te mata tan fácil. Resulta que el coronavirus, para que te mate, necesitas pertenecer al parte de la población en riesgo. Entonces, el coronavirus hace una sinergia con diabetes, con sobrepeso, con problemas cardíacos. O sea, huevo ataca a los más débiles. Exactamente. Entonces también está tratando de sobrevivir a final de cuentas. Exactamente. Los virus no viven, pero básicamente lo que quiero decir es que al ser efectivo solamente con personas que ya tienen problemas y al ser sinérgico, pues está hablando de una sindemia. A diferencia de muchas otras... que afectan en general. Exactamente. El otro día hay una película muy buena que se llama Virus, que habla de qué pasaría, puede pasar, si el virus de la influenza aviar, que es un hijo de la chingada, o sea, un virus cuando es muy mortal, mata tan rápido que no se alcanza a propagar, pero el virus de la gripe aviar, es tan pasado de lanza que si pusieron el ejemplo, si se pusiera en una ciudad muy poblada,
terminarían cerrando todo, creo que tengo entendido todo Hong Kong, por ejemplo, se terminarían bloqueando y esa parte de la sociedad, esa parte de la humanidad estaría destinada a morir. O sea, que si Sí, cayera, la sacrifican. pues porque no puedes tenerlo. Y por ejemplo, si cayera, por ejemplo, es decir, en la Ciudad de México, Toda te- la Ciudad de México estaría cerrada, güey. tendrán que bloquearlo exactamente. Incluso hasta quizá le tocaría a la gente que le toca bloquear, güey. Exactamente. Entonces, ese es un virus que no es sinérgico, porque es por sí solo, te va a matar. Pero con el caso de, por ejemplo, puede pasar de que si ahorita nosotros tuviéramos un kit para lo que es el coronavirus, que lo que hace es con un anticuerpo detecta si tenemos restos del virus o parte de y te sale si es positivo o negativo. Podría pasar que cualquiera de nosotros tres que estamos en esta habitación salgamos positivo Positivos. o que ya hayamos tenido el virus y no nos hayamos dado Sí, cuenta. totalmente. De hecho, yo tengo, por parte de mi trabajo, güey, conozco varias personas que ya tuvieron el virus, no tuvieron ningún síntoma, güey, y no sabían, güey. Claro. Está muy cañón, ¿no? Está bien cabrón, güey. Al final de cuentas porque... Y es lo que te digo, pero si tú te hubieras enfermado de la gripe aviar O alguna- viruela, güey. O viruela. No, o me alguna- estaba viendo el caso de que pasaría si la viruela volviera, güey. O sea, o si volviera la peste negra, por ejemplo. No mames. No necesitas estar en el sector de población para que te cargue la chingada, ¿estás de acuerdo? No, güey. Te vas a morir porque te vas a morir. Evidentemente, güey, es se una- acabó con pinche porcentaje más arriba del 50% de la población de Europa, güey. Una tercia aparte, tengo entendido. Era más, ¿no? Eh, Bueno, son se acabó números. con un vergazo de gente, güey. Con un montón de gente. Un montón de gente se murió por eso. Y eso está muy cañón. Al igual que, No mames. que muchas otras. Entonces, la gente que dice que esta pandemia es obra de Satanás, obra De de las Dios, antenas 5G, güey, todo ese pedo. pues es porque realmente no se han puesto a investigar de que realmente este virus no es tan malo. O sea, sí es muy malo. Y ojo, si un familiar tuyo, porque yo conozco gente que perdió su papá por esto, no estoy diciendo que este virus no sea cualquier cosa o que es un juego. O sea, realmente es algo malo, pero comparado con otras... Con otros virus estamos salvados, güey. Sí, muchísimos. sí. El otro día estaba viendo, porque me volví adicto a los TikToks. El otro día estaba viendo un TikTok de un vato que lo que hace es crear puercos. Que dice que básicamente este virus es como un toque del hombro por parte de la naturaleza. O sea, este virus es igual de fuerte como que si la naturaleza te tocara el hombro y te dijera, oye, hey, Pon atención. bájale a tu pedo ya. Porque si la naturaleza decidiera darte una cachetada o decidiera matarte, No, se nos- arrasa con toda Europa, güey. nos manda un meteorito, nos manda un virus más fuerte, un parásito que se contagie por, no sé, por el cerebro, nos manda un temblor muy fuerte, nos manda una pinche era glacial, Y básicamente eso, la naturaleza, si quiere, desaparece a la humanidad en el momento, suponiendo que la naturaleza sea un ente consciente, ¿verdad? Exactamente. Exactamente, la naturaleza no piensa, entre comillas, pero no es nada. Pero, güey, dentro del tema romántico, o como lo quieras tomar, tiene sentido, güey. Porque mientras más experimentamos con mamadas, güey, literalmente con mamadas, más nos damos cuenta de que por ahí no es, güey. Sí, Y supongo. es la manera en que la misma naturaleza o nosotros mismos de pendejos, güey, nos estamos dando cuenta de cómo funciona todo, güey. Claro, ¿No? claro. El caso por allá de los años 70s, 80s, en China estaban teniendo broncas muy fuertes con el hambre, entonces permitieron que se alimentaran de los animales que hubiera. Sí, bueno. El problema de lo que son los murciélagos es de que tenemos que recordar de que los mamíferos que vuelan no son muy normales. Normalmente, animal volador, pensamos en las aves. Entonces, las aves tienen acondicionamientos más antiguos para poder volar. Un murciélago no. Los murciélagos tienen adaptaciones, se podría decir, un poco más tempranas o diferentes para poder volar. Una Sí, de ellas totalmente. Pues los pájaros vienen directamente de los dinosaurios. Sí, es otra bronca. Entonces, ¿qué pasa con los murciélagos? Ellos necesitan mucha energía para poder volar, para poder aletear. Y al utilizar tanta energía, tus mitocondrias trabajan tan rápido que hay un estrés oxidativo que destruye las células. Si este estrés oxidativo siguiera destruyendo a las células, los murciélagos morirían de una inflamación cuando volaran. Entonces, una manera la de los que ellos lograron evolucionar fue de que los murciélagos que no se inflamaban eran los que sobrevivían. Entonces hizo esta adaptación. ¿Qué pasa? Los murciélagos, esta adaptación hizo que pudieran aguantar una enorme cantidad de virus dentro de sus cuerpos sin presentar síntomas durante mucho tiempo. Se le conoce a los murciélagos como los reservorios de virus. De hecho, los principales
la principal causa de contagio por lo que es rabia es por los murciélagos. Y no porque los murciélagos sean malos, sino porque resisten muy bien esto de los virus. Como los mapaches, güey. No tengo entendido bien qué tan resistentes son los mapaches, pero... Bueno, los mapaches aquí en México, viste que soportan el piquete de un alacrán, güey. Ah, y de ahí ok, vienen ok, antídotos cabrones sí, para, sí. para estas cosas, güey. Tengo entendido de que en el caso de los mapaches es por una proteína que detiene las toxinas. No voy a decir cuál y no voy a decir por qué, porque no la recuerdo muy bien, pero se puede acercar más o menos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Un pinche chino agarró un murciélago crudo, se lo comió, pero este güey no tuvo la culpa. O sea, el que sabía, él simplemente era una cuestión cultural. De quien deberíamos de quejarnos es de la paciente 31. O sea, cuando digamos... Sí, la que me contaste. Sí, o sea, si tuviéramos que pensar en un cabrón que tuviera muy mala suerte y que la neta, pobre vato, pensaremos en el paciente 0, en el primer vato en el vato que se comió el murciélago. Pero si te estás enojado porque no puedes ir a fiestas o porque no puedes ver a tus amigos, enójate con la paciente 31. Esta fue una mujer que, a pesar de que sabía que estaba infectada con el coronavirus, no le importó y siguió viajando por todos lados, viajando en metro, infectando a más de 30,000 personas. Y por ella tenemos una pinche pandemia. Obviamente. Claramente. Sí, o sea, si una sola persona pudo contagiar a 30,000, güey. Está muy cabrón. No directamente, evidentemente, pero... No, sí, ella las contagió directamente en el... No, ¿neta? En el bus, tosiendo, agarrándose. Güey, esas 30,000 personas, o sea, si se multiplican cada uno por 2, güey. Por 2, por 3, que es el promedio más o menos. Ajá. Lo canijo o lo interesante, lo cabrón con esta persona es de que ignoraba los síntomas de esta enfermedad cuando se había reportado, porque ella estaba segura de que su fe, su creencia cristiana, pues la exhortaba de todo eso. ¿Se murió? Sí, güey, está muy cabrón. Bueno, tengo entendido que si sale el dato de que no, lo vamos a poner en la publicación. Pero bueno, básicamente, esta fue la situación, de que le valió, se fue, infectó a muchísima gente y esto inició la gran pandemia. Y fue muy interesante porque empezaron a rastrear el virus a través de secuenciación genética y empezaron a ver de dónde había llegado y tómala que llegó justamente ahí. Y todos los virus que al parecer habían esparcido venían de un solo tipo y era de la paciente calculada número paciente 31 que fue encontrada. Entonces está muy, muy cabrón. No mames. Entonces, ¿tienes algún tema que quieras hablar? Pues no, por ahora creo que es todo. ¿Crees que es todo? ¿Estás cansado? Sí. Está bien. Entonces, bueno, antes de acabar, creo que debemos decirles muchas gracias, ¿no? Si llegaron a este punto, si llegaron a escuchar todo el podcast o bien están viendo este video, les queremos agradecer porque es la primera vez que hacemos esto. Realmente estamos emocionados, nos sentimos a gusto. Al principio podrán notar que nos sentíamos bastante nerviosos, o de menos yo me sentí nervioso. Sí, creo que durante la conversación fue fluyendo más la seguridad, la confianza, güey. Pero, pues sí, o sea... Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Esto, pues, literalmente es una plática que tendríamos en cualquier comida güey y yo. Y simplemente decidimos grabarlo. Si te interesa, si te gusta, pues qué bueno. Y si no, pues también, la neta. Si no te gusta, pues no lo hagas. Pues no, pero probablemente estés viendo Si estás escuchando solo nuestras voces, pues qué buena onda. Eso quiere decir que estás haciendo algo. Síguelo haciendo, muchas gracias. Pronto volveremos a sacar más contenido y tendremos más temas. Si lo estás viendo en video y nos estás viendo nuestras caras, que desgracia, probablemente sea el video por en YouTube. parte de él, por mí no, yo no siento lo mismo. Probablemente sea en YouTube o sea en algún tipo de corto. Entonces, no, lo más seguro es que sea YouTube. Entonces, de todos modos, muchas gracias. Sí, pues es todo. Hasta luego, chamos. Adiós, chamos. Nos vemos. Sale.